El teléfono sonó a las 10:47 de aquel martes frío de agosto, rompiendo el silencio sepulcral del 28º piso de la torre empresarial Santarém. El timbre metálico se expandió por las paredes de madera noble, atravesó los pasillos silenciosos y se convirtió en un eco inquietante en medio de la oficina vacía. Sofía Conceicao Santos, de apenas 10 años, interrumpió la tarea escolar que hacía escondida detrás del escritorio de caoba. Sus pequeñas manos temblaron, y el lápiz se deslizó entre sus dedos al escuchar aquel sonido inesperado. Conocía cada rincón de ese lugar, cada detalle que había observado mientras acompañaba a su madre a trabajar, y sabía con certeza que ese teléfono no debía sonar a esa hora. Durante 3 años había acompañado a su madre Marina en el turno nocturno de limpieza, y con los años había aprendido a obedecer siempre la misma instrucción: Sofía, siéntate tranquilita y haz tu tarea. No toques nada, no contestes nada. Pero esa noche el timbre no cesaba, como si exigiera atención. En su interior, algo le decía que no era casualidad. En la iglesia el pastor siempre repetía que Dios podía usar hasta a los más pequeños para llevar a cabo grandes propósitos. Y ella sintió que quizás esa era la razón por la que estaba allí en ese momento. Se acercó lentamente al escritorio, sus pies descalzos rozando el frío del suelo de mármol. Con esfuerzo levantó el auricular, sujetándolo con ambas manos, y susurró con voz temblorosa: «Hola». El sonido que llegó del otro lado la hizo estremecer. «Eduardo», dijo una voz áspera y autoritaria, cargada de urgencia. «Necesito confirmar los detalles finales. Mañana a las 9 firma el contrato. ¿La cláusula de la página 47 quedó como acordamos?». Sofía abrió la boca para explicar que se trataba de un error, pero la voz no le dio oportunidad. Si pregunta por los números de la transferencia de activos, recuérdale los beneficios fiscales. No puede descubrir lo de la filial en las Islas Caimán antes de firmar. La niña se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos. Las palabras eran demasiado complicadas, pero había escuchado a los adultos hablar de negocios lo suficiente para reconocer que aquello no sonaba bien. La transferencia del 80% de los activos quedará automatizada 72 horas después de la firma. Cuando se dé cuenta de que fue engañado, ya será tarde. 40 años construyendo esta empresa, y la perderá en 3 días. Brillante, ¿no lo crees? Sofía sintió el estómago encogerse. No comprendía todo, pero sabía que estaba escuchando algo oscuro, algo que nadie más debía haber escuchado. Recordó entonces las historias bíblicas que su madre le contaba: David enfrentando a Goliat, Esther salvando a su pueblo. Quizás era su turno de actuar. «Eduardo, ¿me escuchas?», insistió la voz, ya impaciente. «Perfecto, sabía que podía contar contigo. Nuestra sociedad ha sido demasiado ventajosa». Y de repente la línea quedó muda. Sofía permaneció de pie con el auricular aún pegado al oído, sintiendo que su vida había cambiado en ese instante. La niña colgó el teléfono y se quedó paralizada, observando la oficina. Cada cuadro, cada mueble, cada objeto parecía cargar ahora con el peso de lo que acababa de escuchar. En la mesa una fotografía familiar mostraba a Eduardo Santarém junto a su difunta esposa y sus 2 hijos adultos, quienes rara vez lo visitaban. A un costado, la pequeña bandera de Italia y Brasil ondeaba como un símbolo silencioso de orgullo y raíces. Era un hombre que ella apenas conocía, pero que siempre había tratado con respeto a su madre y con amabilidad a ella. Y ahora estaba a punto de perder todo. «Sofía, ¿dónde estás?». La voz de Marina resonó desde el pasillo, trayendo alivio y nerviosismo al mismo tiempo. La niña guardó apresurada sus cosas en la mochila y salió corriendo. Su madre apareció en la puerta con el carrito de limpieza, cansada pero sonriente. «Ya terminé. Vámonos». Sofía titubeó. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo muy importante?». Marina se inclinó, sorprendida por la seriedad en la voz de su hija. «Claro, dime». La niña respiró hondo. «Si supieras que alguien va a ser robado, pero no lo conoces bien, ¿lo advertirías?». Marina se quedó en silencio un momento antes de responder con firmeza: «Un robo es un robo, hija. No importa si se trata de poco o de mucho. Si uno calla sabiendo la verdad, se convierte en cómplice». «¿Por qué preguntas eso?». Entonces Sofía le contó todo. La llamada, las palabras que escuchó, el plan para despojar a Eduardo de lo que había construido en 4 décadas.
Abrió su cuaderno y mostró las notas escritas con su letra infantil, cada frase grabada con cuidado. Marina escuchó con el rostro cada vez más tenso, comprendiendo que lo que su hija había oído no era un simple malentendido. ¿Estás completamente segura de lo que oíste? Preguntó finalmente. Sí, mamá. Escribí cada palabra, como me enseñan en la escuela. Respondió la niña, mostrándole con orgullo las páginas llenas. Marina sintió un escalofrío. Sofía tenía razón, los detalles eran demasiado precisos para ser una invención. El doctor Eduardo siempre fue bueno conmigo, añadió la niña, con voz firme. No puedo dejar que esos hombres lo engañen. Marina suspiró profundamente, sintiendo una mezcla de temor y admiración. Sofía, esto es muy peligroso. Son asuntos de adultos, no lo entiendes todo. La niña la miró fijamente con los ojos brillando. Dios no elige por la edad. David era solo un niño cuando venció a Goliat. Tal vez Dios me puso allí para escuchar esa llamada. Marina no supo qué decir. En el fondo sabía que su hija tenía razón. Esa noche regresaron a casa tarde, cansadas y en silencio. El autobús las llevó de vuelta a São Miguel Paulista, y mientras miraba por la ventana empañada, Sofía no dejaba de pensar en lo que había escuchado. Mamá, si al doctor Eduardo le roban todo, ¿ya no podremos trabajar allí? Preguntó de repente. La pregunta la atravesó como un cuchillo. Marina nunca había pensado en esa consecuencia, pero era cierta, si Eduardo perdía su empresa, perdería también su empleo. Sin embargo, respondió con suavidad, no lo sé, hija. Pero pase lo que pase, siempre estaremos juntas. Y Dios cuidará de nosotras. Llegaron al pequeño cuarto que compartían a las 2:30 de la madrugada. La niña ayudó a calentar la comida guardada del almuerzo, arroz, frijoles y un pedazo de pollo. Mientras comían, Sofía preguntó con inocencia, «Mamá, ¿por qué los ricos quieren robar a otros ricos? Ya tienen dinero». Marina se detuvo sorprendida por la madurez de la pregunta. Porque la codicia nunca se sacia, hija. No se trata de necesidad, sino de ambición. Igual que el rey de la historia bíblica que tenía todo y aún así quiso la única oveja del pobre. Sofía asintió comprendiendo más de lo que parecía. Al terminar, la niña se arrodilló junto a la cama para rezar como cada noche. Querido Jesús, gracias por mi mamá, por la comida y por la casa. Y por favor, ayúdanos a proteger al doctor Eduardo. Danos las palabras correctas y si es tu voluntad, convierte todo esto en algo bueno. Amén. Marina la observó desde la puerta, con lágrimas en los ojos. La fe sencilla de su hija la conmovía profundamente. Mientras Sofía dormía tranquilamente, Marina permaneció despierta. Se preguntaba cómo podría acercarse a un hombre poderoso con una historia tan increíble contada por una niña. Pero cada vez que la duda la invadía, recordaba las palabras de su hija, tal vez Dios me puso aquí para escuchar esa llamada. Y poco a poco empezó a creerlo. Al amanecer, la garúa fina de Sao Paulo parecía reflejar la tensión en el ambiente. Sofía despertó antes de la alarma, con las manos sudorosas a pesar del frío. Encontró a su madre sentada con una taza de café aún llena, perdida en pensamientos. Mamá, soñé con el doctor Eduardo. Le dijo. Marina levantó la vista. ¿Qué soñaste? Que estaba en un lugar oscuro rodeado de hombres malos. Pero cuando grité que tuviera cuidado, apareció una luz muy fuerte y ellos huyeron. Marina se estremeció. Creo que Jesús me mostró que podremos ayudarlo. Dijo la niña con convicción. Y en ese instante Marina supo que no podían dar marcha atrás. A las 2:30 de la tarde del día siguiente, Marina y Sofía se encontraron en la parada del autobús. La madre había dejado su uniforme de limpieza y vestía su mejor blusa blanca y una falda negra reservada para ocasiones especiales. Había peinado con esmero los rizos de Sofía, que aún llevaba puesto el uniforme escolar. El trayecto hasta el centro demoró 40 minutos, tiempo en que madre e hija repasaron lo que dirían. Recuerda, tú cuentas lo que escuchaste, pero dejas que yo explique lo complicado, indicó Marina. Sí, mamá. Pero, ¿y si no nos cree? Preguntó Sofía. Entonces por lo menos nuestra conciencia estará tranquila. Llegaron al Café del Ponto a las 2:45. El ambiente olía a café italiano recién molido,
y las mesas de madera oscura daban un aire familiar al lugar. Marina eligió una mesa cerca de la entrada, desde donde podían ver a todos los que entraban. Pidió un café para ella y un jugo de naranja para su hija. Ambas esperaban con el corazón acelerado. «Mamá, ¿y si se enoja con nosotras?», susurró Sofía. «Los hombres buenos no se enojan con las niñas que quieren ayudar», respondió Marina, aunque en el fondo temía lo contrario. Puntual a las 3, Eduardo Santarém entró al café. Incluso sin su traje elegante, su presencia imponía respeto. Llevaba el periódico italiano bajo el brazo, pidió su expreso y su corneto habitual, y se sentó en la mesa de siempre. Marina vaciló unos segundos. ¿Quiénes eran ellas para interrumpir a un hombre como él? Pero al mirar a Sofía, que la observaba con ojos grandes y confiados, recordó sus palabras: «Tal vez Dios me puso aquí para escuchar esa llamada». Inspiró hondo y se levantó. «Vamos, hija». Se acercaron despacio. Sofía, con la inocencia de los niños, fue la primera en hablar: «Con permiso, doctor Eduardo». Él levantó la vista, sorprendido. Reconoció al instante a Marina, la empleada de limpieza, y a la niña que había visto de vez en cuando en sus oficinas. «Marina, ¿qué sucede? ¿Pasó algo en la empresa?», preguntó con genuina preocupación. Su tono amable le dio a Marina el valor que necesitaba. «Doctor, esta es mi hija Sofía. Venimos porque ocurrió algo muy serio». Eduardo cerró el periódico y les prestó toda su atención. Sofía respiró hondo y con voz clara, relató lo sucedido la noche anterior. Abrió su cuaderno y comenzó a leer sus anotaciones. Cada palabra caía como un golpe en el corazón de Eduardo, que pasó de la curiosidad al desconcierto y finalmente al horror. «¿Estás segura de lo que oíste?», preguntó incrédulo. «Sí. Escribí todo», respondió la niña. Entonces añadió: «Reconocí la voz esta mañana. Era la misma que escuché en el elevador, la del doctor Valerio». Eduardo palideció. Valerio Souza era su consejero financiero desde hacía 15 años. Un hombre en quien confiaba ciegamente. «Sofía», dijo con voz conmovida, «no tienes idea del regalo que me acabas de dar. Tal vez salvaste 40 años de mi vida». «No podía dejar que los hombres malos lo engañaran, doctor». «Usted siempre fue amable con nosotros», explicó Sofía, con una sinceridad que lo desarmó. Eduardo la miró como si viera en ella algo más grande que una niña. Marina intervino: «Doctor, mañana a las 9 está prevista la firma de un contrato». «¿Es cierto?». Eduardo asintió con pesar. «Sí, un acuerdo internacional que Valerio preparó. Ahora sé que es una trampa». Se pasó la mano por el cabello y suspiró. «Marina, necesito pedirles algo muy importante. ¿Pueden ayudarme a descubrir quién más está involucrado?». «Claro que sí», respondió Sofía antes que su madre. «Como en las películas, cuando los buenos se unen para atrapar a los villanos». Eduardo sonrió por primera vez en la conversación. «Entonces empecemos a planear cómo desenmascararlos». Marina lo observó incrédula. Una limpiadora, su hija de 10 años y un magnate poderoso, sentados en un café planeando cómo enfrentar una conspiración internacional. Era tan improbable como extraordinario. Durante la siguiente hora elaboraron un plan inicial. Eduardo les explicó que sospechaba que Valerio no actuaba solo, y que probablemente había presiones externas. «¿Por qué ahora?», preguntó Sofía, pensativa. «Si quería robarle, ¿por qué no lo hizo antes?». La pregunta sorprendió a Eduardo. «Es una muy buena observación. Algo cambió. O alguien lo presiona». Marina añadió: «Quizá esté siendo manipulado por alguien más poderoso». Eduardo asintió en silencio con el rostro sombrío. Antes de despedirse, se inclinó hacia Sofía. «Pequeña heroína, gracias por tu valentía». Ella lo abrazó con espontaneidad. «No tiene que agradecerme. Los amigos se cuidan». «¿Amigos?», preguntó Eduardo conmovido. «Sí. Ahora somos amigos de verdad, ¿no?». El hombre sintió que algo cálido se encendía en su corazón endurecido por los años. «Sí, Sofía. Amigos de verdad». De regreso a casa, Sofía miraba por la ventana del autobús pensativa. Esa tarde había cambiado todo.
Ya no era solo una niña con un cuaderno, ahora era parte de una misión. Marina, a su lado, trataba de procesar lo que acababan de vivir. ¿De verdad habían logrado que un hombre tan poderoso las escuchara? ¿De verdad estaban involucradas en algo tan grande? Mientras tanto, Eduardo permaneció en el café mucho después de que ellas se fueron, reflexionando sobre cómo una niña de 10 años acababa de alterar el rumbo de su vida. Al día siguiente, la tensión era palpable desde el amanecer. Sofía despertó 2 horas antes de lo habitual, sudando tras un sueño en el que veía a su madre perseguida por hombres de traje oscuro en los pasillos de la torre. Al entrar a la cocina, encontró a Marina con la taza de café en las manos, aunque intacta. ¿Tampoco dormiste?, preguntó. Soñé con los hombres malos, admitió Marina. Pero recordé lo que dice el Salmo: aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Sofía apretó su mano y respondió: no soy fuerte, mamá. Solo confío en Jesús. A las 7:30 llegaron a la torre empresarial Santarém. Marina retomó su rutina de limpieza, aunque esta vez con los sentidos alerta. Sofía, sentada con sus cuadernos, observaba cada detalle con mirada de detective. A las 8:15 vio llegar a Valerio acompañado de 3 hombres desconocidos. No pasaron por recepción, ni usaron credenciales. Simplemente caminaron hacia los ascensores como si les perteneciera el lugar. Sofía sacó discretamente el celular que su madre le había dado y envió un mensaje: hombres extraños llegaron con Valerio. No pasaron por recepción. La respuesta no tardó: gracias, pequeña detective. Observa con cuidado. 15 minutos después, la niña vio algo que la inquietó más aún. Isabela Freitas, la secretaria de Eduardo, salió del ascensor llorando. Llevaba gafas oscuras intentando disimular, pero no podía ocultar el temblor en sus labios. Sofía se acercó con cautela. ¿Está bien, señora Isabela? La mujer se sobresaltó tratando de recomponerse. Sofía, ¿qué haces aquí tan temprano? Vine con mi mamá. ¿Pero por qué llora?, preguntó la niña con ternura. Isabela miró a los lados, asegurándose de que nadie más escuchara. Luego se agachó para quedar a la altura de la niña y susurró: Sofía, ¿puedes guardar un secreto? Sí. En la iglesia aprendí que hay cosas que se guardan hasta el momento correcto, respondió ella con seriedad. La mujer respiró hondo y confesó: hace semanas, el doctor Valerio me pidió ayuda para preparar documentos. Me dijo que era una sorpresa buena para Eduardo. Yo hice todo, los digitaba, los organizaba. Pero ayer descubrí que no era una sorpresa buena. Es algo muy malo. El corazón de Sofía se aceleró. Isabela también sabía del plan. La engañaron, pero aún puede ayudar al doctor Eduardo, dijo la niña con firmeza. La secretaria rompió en llanto: ¿y quién me creerá contra hombres tan poderosos? Él sí le creerá. Porque es un hombre bueno. Y no está sola, yo también descubrí lo de los hombres malos. Isabela abrió los ojos, sorprendida. ¿Tú también? Sofía le contó lo de la llamada y le mostró el cuaderno. La mujer sintió un alivio inmenso. Entonces él ya lo sabe. Gracias a Dios. No, no lo sabe solo él. Lo sabemos juntos. Y Jesús enseña que cuando las personas buenas se unen, son más fuertes. La niña apretó su mano con determinación, y por primera vez en días, Isabela sonrió. Las voces se escucharon de pronto en el pasillo. Sofía e Isabela se escondieron detrás de una columna, conteniendo la respiración. Valerio hablaba por teléfono con un tono tan alto que era imposible no escucharlo. Ese contrato debe firmarse hoy, insistía. La transferencia del 80% de los activos quedará lista en 72 horas. Cuando se dé cuenta, será demasiado tarde. Sofía, temblando, abrió su cuaderno y escribió cada palabra. Luego oyó algo que la heló. ¿Y las posibles testigos?, preguntó Valerio. La secretaria sabe demasiado. Y puede que otros también. Activen el plan de contención. Si alguien nos denuncia, tenemos información suficiente para destruir la reputación de Eduardo. Y si aún así no coopera, ya saben, accidentes ocurren. Isabela se llevó la mano a la boca para ahogar un sollozo.
Sofía le apretó fuerte la mano, transmitiéndole valentía. Cuando Valerio y los hombres se alejaron, la niña envió un mensaje urgente a Eduardo, habló de plan de contención y de accidentes. Tiene que venir ya. Minutos después él apareció en la oficina, con el rostro pálido pero resuelto. Mis pequeñas guardianas, dijo abrazando a Sofía con fuerza. Cuéntenme todo. La niña le mostró las anotaciones recientes, y su expresión se tornó grave. Esto ya no es solo un fraude financiero. Es una amenaza directa. Isabela, con voz quebrada, confesó: Doctor, tengo copias de los documentos que digitaba para Valerio. Guardé todo porque sospechaba de tanto secreto. Correos, contratos, transferencias. Eduardo la miró con un alivio profundo. Eso es lo que necesitábamos, pruebas. Sofía levantó la mano como en clase. Doctor, tengo una idea. ¿Y si finge que no sabe nada y los deja confesarse solos? Como en la historia de Esther, cuando expuso al hombre malo delante de todos. Eduardo la observó sorprendido. Esa niña de 10 años pensaba como una estratega. Es arriesgado, pero brillante, admitió él. Convocaré una reunión y fingiré que estoy listo para firmar. Mientras tanto, colocaremos cámaras y micrófonos ocultos. Marina llegó en ese momento, preocupada al no encontrar a su hija. Al escuchar el plan, dudó. ¿Y si algo sale mal? Eduardo se arrodilló frente a Sofía. Ya has hecho más de lo que cualquiera podría esperar. No necesito que arriesgues más. La niña respondió con seriedad: anoche recé mucho. Sentí que Jesús quiere que siga ayudando. No para mostrarme valiente, sino para que quede claro que el poder es de Él, no nuestro. El silencio reinó unos segundos. Marina miró a su hija, viendo en sus ojos una madurez que desbordaba su edad. Eduardo sintió que algo en su interior se quebraba, la fe perdida en los negocios, la confianza destruida por las traiciones, todo parecía recomponerse en ese instante gracias a esa niña. Está bien, Sofía. Pero prométeme obedecer cada instrucción. Lo prometo. Respondió ella con una seriedad solemne. Y así la alianza quedó sellada: un magnate traicionado, una secretaria arrepentida, una madre valiente y una niña de fe inquebrantable. A las 2 de la tarde Valerio regresó acompañado de 3 supuestos socios internacionales. Se presentaron como Heinrich Müller, un hombre bajo y robusto con acento europeo, Rodríguez y Petersen, 2 consultores jurídicos. Sofía, escondida tras una rendija, los observaba con atención y anotaba: hombres fingiendo ser otras personas. Algo en sus gestos, en sus sonrisas tensas, le recordaba a los lobos disfrazados en los cuentos. Sentados en torno a la mesa de caoba, desplegaron carpetas con documentos. Señor Santarém, dijo Heinrich con fingido entusiasmo, esta fusión será histórica. Eduardo fingió interés, tomando los papeles con manos que temblaban lo justo para parecer auténtico. Sofía, desde su escondite, murmuró una oración: Jesús, dale fuerzas. Valerio intervino: la transferencia del 80% de los activos traerá beneficios fiscales enormes. Eduardo frunció el ceño con naturalidad. ¿80%? Es una cifra considerable. Pero observe los retornos proyectados, se apresuró Heinrich, mostrando gráficos falsos. Los supuestos abogados explicaban que durante 6 meses, Eduardo conservaría el control. Luego implementaremos nuestra metodología, añadió Rodríguez con una sonrisa siniestra. En otras palabras, completó Heinrich, en medio año usted quedará retirado con una pensión vitalicia de 50.000 reales. El silencio fue sepulcral. Sofía anotó: quieren sacarlo de su propia empresa. Eduardo fingió indignación contenida. ¿Y mis empleados?, preguntó. Valerio respondió con frialdad: despidos masivos. No necesitamos equipaje innecesario. Petersen, el tercero, abrió otra carpeta con fotografías y documentos. Además, tenemos pruebas de irregularidades pasadas en sus operaciones. Si no coopera, las autoridades fiscales estarán muy interesadas. Eduardo apretó los dientes. Eso fue en 1995. Todo era legal entonces. ¿Legal? Heinrich sonrió con crueldad. Tenemos evidencias de subfacturación y lavado de dinero. Sofía escribió furiosa: papeles falsos.
Están mintiendo. La tensión subía como un hilo de acero a punto de romperse. Valerio, al fin, se quitó la máscara de amistad. 20 años estuve a tu lado. Fui el cerebro detrás de tus mejores decisiones. Y siempre fuiste tú en los periódicos, tú recibiendo premios. ¿Sabes qué se siente ser invisible? Ahora todo será mío. Eduardo lo miró con un dolor que se mezclaba con incredulidad. Te traté como familia, Valerio. Exacto. Y tú me trataste como un empleado. Ahora la historia cambia. Sofía anotaba sin parar. El plan, la traición, la confesión, todo quedaba registrado en su cuaderno de niña, como un testimonio inocente de una conspiración monumental. Eduardo tomó la pluma dorada que le ofrecían. Fingió dudar, la giró entre los dedos, y luego la dejó firmemente sobre la mesa. No firmaré. El aire se congeló. Valerio frunció el ceño. No has entendido las consecuencias. Al contrario, las entendí perfectamente. Quieren robar mi empresa, destruir mi reputación, despedir a mis empleados y chantajearme. Pero lo único que lograron es confesarlo todo frente a cámaras y micrófonos que los han grabado durante los últimos 45 minutos. El caos estalló. Heinrich gritó en alemán, Rodríguez y Petersen se levantaron de golpe, y Valerio palideció como si hubiera visto un fantasma. Eso es imposible. Yo controlo cada sistema de esta oficina. Lo hacías hasta ayer, intervino Isabela, saliendo de su escondite. Hoy hicimos algunas modificaciones. Eduardo pulsó discretamente un botón rojo en su escritorio. Sonaron sirenas de alarma. Seguridad estará aquí en 60 segundos. Les aconsejo no moverse. Uno de los hombres intentó escapar, pero Marina bloqueó la salida con una determinación feroz. «Apártate, mujer», gritó. «No, señor», respondió ella, con una firmeza que sorprendió hasta a sí misma. En ese instante Sofía salió de su escondite y se plantó frente a ellos. «Dejen a mi mamá en paz, hombres malos», exclamó con la indignación pura de una niña. Su valentía desconcertó a todos por un segundo eterno. Usaron a una niña como espía. Siseó Heinrich. Eso cambia todo. Lo único que cambia, replicó Eduardo protegiendo a Sofía, es que ahora también responderán por amenazar a una menor. La puerta se abrió de golpe y 3 guardias de seguridad entraron, seguidos de 2 policías que Eduardo había prevenido. Estos hombres acaban de confesar conspiración, fraude, extorsión y amenazas. Tenemos todas las pruebas grabadas, declaró con calma. Los policías esposaron a los 4, mientras Valerio lanzaba su última advertencia: Eduardo, no entiendes. Detrás de nosotros hay personas más poderosas. Esto no termina aquí. Sus palabras quedaron flotando como un eco envenenado. Sofía, abrazada al empresario, preguntó con inocencia: ¿entonces los hombres malos ya fueron derrotados? Eduardo la miró emocionado. Sí, gracias a tu valor. No fue mi valor, corrigió ella. Fue Jesús que me puso aquí para ayudarlo. En ese momento Eduardo supo que su vida no volvería a ser la misma. Había recuperado algo más valioso que su empresa, la certeza de que aún existía la bondad verdadera. Pasaron 6 meses. La investigación reveló una red internacional de fraudes mucho más amplia de lo que imaginaban. Valerio no había mentido, había poderes mayores detrás. Pero la valentía de una niña de 10 años había puesto fin a una organización entera. Eduardo reconstruyó su empresa desde cero, en una sede más pequeña, pero con valores sólidos de transparencia. Marina fue ascendida como supervisora, y Sofía era recibida en los pasillos como la pequeña heroína. Un día, Eduardo llamó a Sofía a su oficina. «Tengo algo para mostrarte». Sobre el escritorio había una carta oficial. El Ministerio de Educación quería crear un programa de protección a denunciantes inspirados en su historia. «¿Quieren conocerte?» Sofía abrió los ojos, incrédula. «Pero yo no hice nada especial. Solo obedecí lo que sentí en mi corazón». «Y eso fue lo que lo cambió todo», respondió Eduardo con ternura. Poco después llegó otra carta, esta vez de una periodista llamada Elena. Junto con ella venía una fotografía antigua, Marina, sonriendo junto a un joven Eduardo. El corazón de Sofía dio un vuelco.
Mamá, ¿ese es el doctor Eduardo? Marina tembló al reconocer la imagen. Eduardo se acercó sorprendido. Marina. No sabía, la verdad salió a la luz como un río contenido. Eduardo descubrió que Sofía era su hija. Marina confesó que nunca se atrevió a buscarlo, creyendo que él había seguido otro camino. Y la niña, con la sabiduría de siempre, los interrumpió: no importa lo que pasó antes. Dios esperó 11 años para juntarnos en el momento perfecto. Con lágrimas en los ojos, Eduardo abrazó a Sofía. No solo me salvaste de perder mi empresa. Me devolviste lo más valioso, mi familia. Marina, llorando también, aceptó darle una nueva oportunidad. Con el tiempo volvieron a unirse, se casaron en la iglesia sencilla de São Miguel Paulista, con Sofía como dama de honor. En la ceremonia, la niña levantó la mano y dijo: quiero que todos recuerden que este matrimonio fue idea de Jesús, porque Él nos reunió de la manera más milagrosa. Nadie pudo contener las lágrimas. Un año después, la familia Santarém vivía en una casa modesta pero llena de amor. Eduardo jugaba en el suelo con Sofía, mientras Marina, embarazada de su segundo hijo, los observaba sonriendo. Papá, dijo Sofía colocando una pieza de rompecabezas, ¿sabes cuándo sentí más claro que Jesús me hablaba? ¿Cuándo, hija? La noche en que atendí el teléfono. Supe que no era casualidad, sino un plan. Y ahora veo que ese plan era darnos una familia. Eduardo la estrechó contra su pecho conmovido. Desde entonces, Sofía siguió inspirando a otros niños. A los 14 años recibió la llamada de otra pequeña que había descubierto una injusticia. Y respondió con las mismas palabras que marcaron su vida: Dios usa a los pequeños para confundir a los sabios. Si puso esa información en tu camino, es porque tiene un plan especial. La historia de Sofía se convirtió en un legado, el recordatorio de que el valor, la fe y la inocencia pueden cambiar destinos enteros. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de emoción y esperanza. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Si te gustó este contenido, te invitamos a seguir nuestra página para no perderte las próximas historias que estamos preparando con mucho cariño. Cada nuevo seguidor nos ayuda a crecer y a seguir compartiendo mensajes que inspiran. Haz clic en seguir y sé parte de nuestra comunidad.